ocasión voy a exponer sobre la emancipación. La idea de la independencia y aún América Latina la inició José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II en 1780 mediante su rebelión llamada la Rebelión Precursora. Durante este periodo ocurrieron hechos y sucesos muy importantes y a pesar de que hubieron muchas muertes, eso no fue en vano, ya que aún así el Perú logró ser independiente. La Gran Rebelión Peruana, lejos de obtener un resonante triunfo, fracasó desde el punto de vista militar. Pero su derrota nos dio para nosotros el mismo sentimiento de orgullo que si nos hubiera alcanzado la más resonante victoria. La emancipación se divide en 4 partes: precursores libertarios, precursores reformistas, conspiraciones peruanas, precursores separatistas y las rebeliones peruanas. Precursores libertarios: José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, Juan Pablo Vizcarra Guzmán y Francisco de Miranda. Precursores reformistas: Fray Calixto de San José Túpac Inca, José Carmen Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Mariano Alejo Álvarez. Conspiraciones peruanas: la conspiración de los patriotas anónimos, la conspiración de Aguilar y Ubalde, la conspiración de los fernandinos, la conspiración de los oratorianos, la conspiración de Quirós, la conspiración de los carolinos, la conspiración de los abogados, la conspiración de Gómez, Alcázar y Espejo, la conspiración de Ribagüero y la conspiración del Bajo Clero. En total, ¿cuántos son 10? Parece más. En ese tiempo, el que, por así decirlo, gobernaba en Perú era el virrey Abascal. Y es por el virrey que descubrió, dio a la luz más conspiraciones que a todos. Hubieron más cosas. Precursores separatistas y las rebeliones peruanas. La rebelión de Selentangna, la rebelión de los indios en Huánuco, la rebelión de Mayardele en Tacna, la rebelión de Angulo y el Uraca, Humacagua, en el Cusco, y la campaña del Alto Perú. Ya no es Perú. Precursores libertarios. José Gabriel Condorcanqui no fue un ideólogo, pero sí un gran héroe, a diferencia de Vizcarra y Francisco, que sí fueron grandes ideólogos. Esta es la única diferencia entre el gran mestizo y los criollos, que al final murieron mártires de sus ideales. Túpac Amaru llevó como título primer gran precursor del Perú y América Latina. Él inició la idea de la independencia con su rebelión llamada Rebelión Precursora, en la cual tuvieron más de 100.000 muertes. Fue ejecutado el 18 de marzo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Y fue el que fue cargado con 4 caballos y al no ser logrado fue decapitada, le cortó sus extremidades y la cabeza.
Pablo Vizcarra y Guzmán, primer precursor ideológico del Perú y América Latina. Fue el escritor de su mortal carta titulada Carta a los Españoles Americanos. Falleció por la enfermedad de la tuberculosis en Londres a fines de febrero de 1798. Él murió haciendo amantes de sus ideales, es decir, que él murió defendiendo sus ideas, porque él, al querer lograr la independencia del Perú, se descuida de su salud y de su dieta y terminó muriendo por falta de comida y economía, porque se enfocó tanto en eso que descuidó su bienestar en sí. Francisco de Miranda, fundador de las logias, Grandes Reuniones Americanas. Fundó las logias en Cádiz, Madrid y París. Eran lugares donde se reunían los americanos de Europa, los americanos que vienen de Europa, y ahí se reunían para lograr la libertad de toda América. Murió el 14 de julio de 1816 encarcelado en Cádiz. Precursores reformistas. En el Perú empezaron a vivir una seria crisis. Estaban en un conflicto de dos lealtades, en la cual era seguir armando al rey y seguir la tradición monárquica o querer conseguir la libertad en sí, como hizo Tupac Amaru. Algunos optaron por lograr la libertad y otros lo hicieron mediante las reformas. Los precursores reformistas. Fray Calixto de San José Tupac Inca, primer gran precursor del Perú y América Latina. Quería presentarle al virrey de España una exclamación reivindicacionista en la cual en sí pedía que se respete todos los derechos de los americanos. Pero a la hora de presentarse se le quitaron y guardaron las dos únicas copias que tenía de esa exclamación, ya que se le tomaron como peligrosas y algo así, ya que él le dijo a los consejeros de que no remediase estos males que la exclamación expresaba, podrían sobrevenir fatales consecuencias a la corona. Él murió el 14 de septiembre de 1782 en Aramis, España. José Sebastián Carrillo, autor de La Protesta. Presentó al rey su protesta contra el mal gobierno de los virreyes y la corrupción de sus funcionarios, entre otros temas. Él murió el 24 de enero de 1817 en Sevilla, España. Vejez. Para explicar mejor
A ver, silencio. Tómate tu tiempo. A él le habían encomendado un elogio, pero él, a la hora de presentarlo, lo hizo como una protesta. El rey, al estar ahí, salió un poco incómodo y no le tomó importancia. De ese se imprimieron más de 600 copias que se esparcieron por todo el Perú. Y uno de sus consejeros del virrey le hizo, como si le metió las ideas al virrey, para que no hubiera ni uno de esas copias, ya que para el consejero eran como peligrosos, algo así, que estaba faltándole el respeto al virrey. Que amonestara muy seriamente al autor de tal escrito, que decomisara sin lugar a reclamo todos los libros prohibidos que había citado en su discurso, por estar los tiempos muy movidos y peinar todavía o no la sangre en el Perú, la sanción no fue fácil. Toribio Rodríguez de Mendoza, maestro de los próceres. Maestro de los próceres. ¿Cómo murió? Él era profesor en la Catedral de San Fernando y él a sus alumnos les inculcaba las ideas libertarias y les daba libros que en ese tiempo estaban prohibidos. Entonces, el rey, al querer hacer eso, manda a un oidor para que vaya a hacer una inspección al consultorio. Y entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza, al ver eso, se denuncia donde ya había tenido 30 años ahí trabajando. Pero él salió pensando en que muy pronto esos jóvenes harían algo parecido y ellos fueron parte de una de las conspiraciones. Discurso sobre el derecho de los americanos, en el cual les reclamaba, ya que en ese tiempo no se respetaba sus derechos o simplemente abusaban de ellos. Y él murió el 15 de febrero de 1855 en Lima. ¿Perdón? Las conspiraciones cubanas. La conspiración de los patriotas anónimos. Se llevó a cabo en 1798 por José Caro y otros participantes anónimos. ¿Para que lo entienda mejor? Le voy a explicar. De esta conspiración, presuntamente limeña y que sin lugar a dudas sería la primera de su género, existen muy pocas noticias y todas giran alrededor del poeta cubano José Caro, natural de La Habana, el cual fue enviado a Europa en 1798 por los patriotas del Perú, con la misión de reunir fondos y suscitar toda la ayuda posible para insurreccionar al Perú. Se sabe que el poeta Caro estuvo en París vinculado al precursor colombiano Antonio Nariño, quien en 1794 había traducido al español la Declaración de los Derechos del Hombre, creación que leían todos los criollos patriotas peruanos, pasando después a Inglaterra, seguramente para ponerse en contacto con Francisco de Miranda. Este en síntesis sería todo lo que se sabe de esta conspiración peruana y sus anónimos integrantes. En 1805, el abogado José Manuel Ugalde y el mineralogista guadalupeño José Gabriel Aguilar se encontraron después de varios años en el Cusco y reiniciaron una vieja amistad. Espíritus visionarios
frente y que en tierra una legión de guerreros expectaba luchar. Aguilar y Ugalde interpretaron el sueño como que la América iba a alzarse contra España y que ellos deberían ser los profetas y jefes de su insurrección. Sugestionados por el mensaje que querían llegado del alto, comprometieron en su plan a un Ugarte y a un Ampuero, pero un quinto conjurado, Mariano Lechuga, los delató. Entonces los realistas los tomaron presos y, descubriendo el origen de todo en Aguilar y Ugalde, los armaron en la Plaza Mayor de San Marcos. Sí, la historia de San Marcos. En la Plaza Mayor de San Marcos. La conspiración de los fernandinos. Conocida en Lima el 29 de octubre de 1808, la noticia del levantamiento del pueblo de Madrid contra Napoleón, los médicos profesores de la reciente Escuela de Medicina de San Fernando, por eso se llamó los fernandinos, empezaron a conspirar secretamente en un apartado salón del claustro. Los conspiradores eran el doctor Hipólito Unanue, el doctor José Gregorio Paredes, el doctor José Peset, el doctor Miguel Tafur y el doctor Gabino Chacaltana. Todos los mentados discutían sobre los gobiernos que debían adaptarse a las colonias en el caso de un trastorno en el de la metrópoli. Pero siempre, fuera cual fuere el sistema político, concluían que el poder debía estar en manos de los criollos y no de los peninsulares. Y de paso se añadían algunas críticas a Carlos VI, a Fernando. ¿Qué número dice? ¿Qué letras? 1 y 2. 7. También a la Junta Central de Aranjuez, autora de no pocos honores. No faltó quien tuviera la noticia de todo esto y fuera a comunicárselo al virrey Abascal, quien, llamado entonces a los conspiradores, uno a uno les manifestó su extrañeza y profundo desagrado, lo que los acusados interpretaron como tácita amenaza. Inseguros por sentirse descubiertos, ya sin lugar donde reunirse por haber muchos espías, los fernandinos o profesores de San Fernando optaron por disolverse y trabajar individualmente por la causa de la patria. ¿Y si trabajaban en grupos para qué se dividían? ¿Qué? ¿Y si trabajaban en grupos para qué se dividían entonces? Había espías, o como ustedes le llaman chismosos, que fueron y le contaron al virrey. Y el virrey, si ellos al enterarse que el virrey estaba enterado, prefirieron trabajar individualmente. Allá no era porque quería separarse. Entonces fue porque alguien le informó al virrey. Por chismosos. ¿Por qué no? Esta conspiración se llamó así por haberse efectuado en el convictorio de los religiosos del oratoriano de San Felipe Neri. Concurrencia en el cual está firmemente la chica. Se efectuaban reuniones de típico sabor político y en favor de la patria nueva. Eran también nacidos contertulios de los dichos sacerdotes José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. El joven Manuel Pérez de Tudela y José Matías Vázquez, condes de la Vega del Reino. Patriarca limeño, que fue el que más influyó más tarde para desatarse el batallón Numancia y se pasase a San Martín. Abascal, según la tradición, no quiso hacer mucho escándalo cuando se enteró de las lecturas subversivas, limitándose a enviar todas las noches a la portería de San Pedro a un capitán de guardia embosado para que, sacando un farolillo del interior de su capa, alumbrase las caras y diese las buenas noches en nombre del virrey a todos los que salieran de conspirar. Las tertulias, con tan luminosas eslogans, no pudieron continuarse. Es decir, que el virrey mandaba a un guardia y esperaba ya que todos salieran y cogía ese de la luz y lo ponía ahí. Decía buenas noches en nombre del virrey Abascal. Eso quería dar a saber que el virrey ya estaba enterado. Entonces era un tipo de amenaza, por así decirlo.
interesante, ¿no? Continúa, hija. Nació en Arequipa por 1783, graduado en Huamanga, abogado en Lima en 1803. El abogado Francisco de Quiroz y Benito era un decidido por la causa de la independencia. Había estado preso por sus ideas políticas en la cárcel Mata del Callao y conociendo la mentalidad de los prisioneros, se confrontó con el abogado Tomás Menéndez y un capitán español allí cautivo apellidado Malo de Cera para capturar Lima con los soldados mestizos y criollos del batallón de Número, cuyo coronel era otro patriota, el conde de la Vega del Rey. Consistió el plan en ganarse uno a uno a los soldados de Número que guardaban a los 600 prisioneros de las casas matas, lo que consiguió con bastante éxito el cautivo Pardo de Cera, quien comprometió hasta los mismos oficiales del batallón. A continuación, aprovechándose la mayoría de las tropas realistas, habían despachado al Alto Perú para contener a las expediciones de los patriotas argentinos. Los alzados tomarían la ciudad de Lima, debiendo ponerse de acuerdo sobre el día y la hora, pues otro grupo de rebeldes parecía actuar en la capital. Todo estaba listo para el lanzamiento, y hasta designado el conde de la Vega del Rey para ocupar el cargo de jefe de los alzados. Cuando desembarcó en el Callao, el famoso regimiento de Talavera y la revolución no pudo ser efectuada con oportunidad, añadiéndose a todo que la conspiración fue descubierta, Vega del Rey encarcelado y su batallón muerto. ¿Cuánto es eso? Ellos no tuvieron la oportunidad porque en el Callao les decidió a Talavera y al él descender no se dio la oportunidad de que puedan efectuar. Algo así parecido pasó en otra conspiración que vamos a ver más adelante, pero lo delataron. Fueron ejecutados. Es una mentira. Es una mentira. Algula. La conspiración de los Carolines. Tío. Esta conspiración, si bien tendió también al separatismo con España, fue ante todo el cultivo constante de la creciente conciencia nacional, y así puede decir, añade un historiador extranjero, que a la Revolución Peruana tuvo su foco en el Colegio San Carlos. La frase es bastante veraz, basta recordar que por entonces era rector de la institución el bajón del Perú, Toribio Rodríguez de Mendoza. Esa es la conspiración de sus alumnos. La conspiración, que se mantuvo viva por el paso de 5 años, logró abarcar a muchachos de distintas edades y procedencias. Fue en sí un hervidero de ideas liberales en épocas de prohibición, ayudadas por los libros que el señor expresaba a los alumnos del rector Rodríguez de Mendoza. De este modo se formaron un grupo de exclusión. Se trató en ellos de la independencia del Perú y del gobierno que le correspondería al país una vez alcanzada la libertad. Fue sin duda en el Comitorio de San Carlos donde el Perú labró su futuro perfil de república. Las ideas fueron cobrando cuerpo y dentro del claustro se encargaron de explicarlas los entonces estudiantes Manuel Pérez de Tudela, José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier María Telly, Manuel Lorenzo de Vidaurre. Manuel Ferreiro, el futuro poeta José Joaquín de Olmedo, León, Cuellar, Muñoz y otros mocitos que tienen la vuelta a la capital, como diría luego el virrey Jesús. Atento a lo que ocurría en los claustros carolinos, el virrey comisionó a Oidor Manuel Pardo y Rivadeneira para efectuar una visita al convictorio, la misma que descubrió todo lo que sospechaba. Si algo allí se enseñaba y aprendía, no era precisamente respetar al rey. En vista del informe del Oidor Presentador, Toribio Rodríguez de Mendoza renunció al rectorado en 1917, después de haberlo dirigido por más de 3 décadas. Más de 30. La conspiración de los abogados. Si bien los años en que hemos encuadrado esta conspiración pueden resultar algo cortos, la verdad es que en el primero citado se dio
la reacción de algunos entusiastas miembros del ilustre colegio de abogados, que tenían su sede en la ciudad de Lima. Hombres de leyes liberales por añadidura, tenían que rendir justo la justicia. No pudieron venir incidentes a los célebres derechos del hombre que tanto valieron para la independencia americana. Los patriotas, que encubiertos por la toga, se reunieron por entonces a conspirar, fueron José de la Riva Agüero y Manuel Manejo Álvarez, Manuel Tellería, Pedro José Colmenares, Nicolás Araníbal, José Cabero y Salazar, y otros más jóvenes recién recibidos en la corporación, como los antiguos Carolinos Pérez de Tudela, María Tegui Ferreiros y Manuel Renzo de Vidaurre. Tampoco puede pasar inadvertido Sánchez Carrión, Rodríguez Piedra y José de Ariz, este último autor del brillante discurso del Cabildo Abierto en Lima, que en 1821 decidió la independencia. No todos conspiraron juntos, y algunos lo hicieron en sus alejados bufetes de provincia, siendo el arquetipo de estos últimos el brasileño Ramírez de Arellano. La conducta de estos abogados hizo ver que la patria no era ilícita, que la independencia era un derecho y que existían leyes nuevas que superaban en mucho a la tradición y ley antigua. Gómez, Alcázar y Espejo. Es el último, ¿no? El último, la penúltima, ¿no? Sí, falta porque eran 10 conspiraciones, creo, ¿no? ¿Ya ves? Ya. La conspiración de Gómez, Alcázar y Espejo. Emilio el Tangueño, José Gómez, veterano del desplazamiento de Cela y Vallardelli, en unión de Nicolás Alcázar y el médico Casimiro Espejo, ambos de Lima, decidieron tomar por asalto el Real Felipe, la fortaleza más formidable que existía en Sudamérica, soltar a todos los presos, abordar la flota venganza y hacer venir con engaños al virrey hasta el Callao, donde sería apresado. Contaron con la adhesión de muchísimos patriotas de diversas partes del Perú, fijándose para su acción la noche del 21 de julio de 1818. A la atardecer de ese día se reunieron los conjurados en una panadería del Callao en una huerta de Bellavista, lugares de que salieron armados y protegidos por la autoridad, camino del Real Felipe, donde los presos iban a ser liberados por algunos oficiales y soldados patriotas. Apostados cerca de la fortaleza con las armas en su mano, no se percibió el santo y seña, pero sí ruidos extraños y un raro movimiento de gente. Entonces fue que uno de los cabos le gritó desde la muralla que se salvase, porque el chileno Escobar los había delatado. Aunque casi todos se escabulleron en la noche, pronto los realistas apresaron a Gómez, Alcázar y Espejo, arrojándolos el 2 de enero de 1819. En esta época eran los realistas, que eran los españoles, y los rebeldes eran los que se querían rebelar contra el rey. Porque acá ya no hay los realistas, los rebeldes. José de Riva Agüero y Sánchez Mojete, a quien mismo se enfocó en la conspiración de los abogados, ha sido considerado sin disputa el primer agitador del Perú y digno por tanto de un fuerte luce entre los padres de la nación independiente. Era de la nobleza limeña. En su viaje a España consiguió la idea de servir a la independencia de América, por lo que al regresar al Perú lo hizo por Buenos Aires, vinculándose allí a los revolucionarios de 1810, y luego fundando Bloques en Lima, una de las cuales funcionaba en su casa del barrio de Santa Teresa y otra en casa del conde de la Vega del Rey, en el barrio de San Pedro. Proponíanse los afiliados como fin principal ganarse prosélitos en todas las clases, el circular noticias alarmantes, el propagar ideas nuevas e innovadoras, y más que todo el despopularizar la legislación vigente y crearle dificultades de todo género para embarazar sus actividades medidas contra la rebelión creciente de los otros países. Se fundaron a Riva Agüero en esta difícil y arriesgada tarea los patriotas Remigio Silva y su hermana Virginia Silva de Ochoa.
Espinosa y Pedro Rodríguez de Mendoza, hermano del viejo rector de San Carlos. Rivagüero, que escribió en Lima una manifestación histórica y política de la Revolución de América, y más especialmente de la parte que corresponde a Perú y Río de la Plata, en 1816, fue siempre un infatigable conspirador y posteriormente quien remitió a San Martín Magia sobre el número de tropas realistas, las armas que existían en los arsenales y la lista de los buques de guerra. También lo remitió valiosos mapas del litoral, especificándole en detalles los puertos y caletas, donde los patriotas pudieran desembarcar sus espías primero y finalmente sus tropas. Luego la compilación del Bajo Clero, ya la última. Si bien el alto clero por su edad y formación no colaboró con la gente separatista, el bajo clero se mostró activo partidario de la patria, al igual que los abogados. No siempre trabajaban juntos, pero desde sus parroquias supieron demostrar que Dios y la libertad no eran dos conceptos reñidos. Los sacerdotes verdaderamente conspiradores, aparte de los diáconos y sebastianos, fueron el párroco del Sagrario de Lima, P. José Muñoz, el cura Felipe Collar, García de Paredes, el cura de Catacaos, Tomás Diegues, después el obispo de Trujillo, el párroco de Chacas, José María Piélagos, y los destacados eclesiásticos Francisco Javier de Luna Pizarro y Manuel José de Arces, presidente y diputado, respectivamente, del primer Congreso del Perú. Tampoco es justo omitir, ya que hablamos de los que decidieron luchar por la patria, al doctor Carlos Medina, cura de Cocuya, en Coraca, quien a pesar de sus 80 años condujo a sus feligreses indios a la quebrada del Portaguán, donde impidió con piedras y palos que avanzaran los soldados realistas del general Valdés. A los citados debemos añadir los nombres de los sacerdotes. A los citados debemos añadir los nombres de los sacerdotes José Medina, cura de Zicacica, y Fray Diego Barranco de Cusco, que padecieron algo cautiverio por patriotas, sino que los del cura del pueblo de Reyes, Antonio de la Serna, fusilado por el realista Canteral, y del vicepárroco de Jauja, Lorenzo Sánchez, muerto con la cabeza desollada en el potro de Trecura, también por orden de los asesinados. ¿Qué tan feas eran las muertes? Terrible, ¿no? Incluso después vamos a hablar de otro tema. Uy, ese es más fuerte. Ven, mi amor, gracias. Pero salió como coronel y se puso a ayudar a los peruanos. ¿Pero por qué? Eso es lo que dicen. O sea, se dice que es una razón, porque estando ahí, él veía todo lo que cometían y eso no sé. Eso era peligroso de los peruanos, por así decirlo. Porque se sentía afecto hacia ellos, podría ser. O sea, él pensaba que era bonito y entró. Ah, en otras palabras. O sea, era bonito. Era bonito. Los precursores separatistas y las rebeliones peruanas. La rebelión de Senectacta. Ah, escuché. Se llevó a cabo en 1811 por Francisco Antonio de Sela y Arizaga, el curaca de Tauna Toribio Ara y el indio José Rosara. Esa misma noche, con Sela en la cabeza, tomaron el cuartel de la infantería, mientras el indio José Rosara capturaba el de caballería. Pero el 26 llegó a Tauna la noticia de la derrota de los argentinos en Huaca, y eso hizo que al siguiente día los vecinos realistas lo apresaran, hundiendo entre los revolucionarios la desorganización y el desaliento. Sela fue encarcelado y condenado a 10 años de cadena, donde murió en Panamá, 1821, el 28 de junio. Justo de 1821, en ese año. ¿Fue capturado entonces? ¿Cómo? No entendí. Ay, ¿qué hablas, hijo? Continúa, Yalitza. Silencio. y condenado a 10 años, y ahí murió. Él cumplió su condena, entonces. La rebelión de los 1.000 cuartos.
tres. Y cuando una ganaba, se beneficiaba las rebeliones. Y cuando perdía, esa rebelión se veía afectada y ya no se lograba vivir o a seguir. Ahí también se repetía, ¿no? Se llevó a cabo en 1812 por los indios de Panao, Pillao, Amario y otros pueblos. Los indios gritaron: apartaos americanos, que no venimos contra vosotros, sino contra los chapetones. En defensa de España salió el alférez Agustín Pérez. Sigue, mi amor, sigue. Pero los indignados se le lanzaron contra sus tropas y ganaron en el puente de Hualpampa. Luego ingresaron a Huánuco y la saquearon, pero ya habían huido los españoles infantiles. El 17 de marzo de 1812 los realistas se enfrentaron contra los indios oaxaqueños y los derrotaron en la batalla del Puente Ambro. Juan José Crespo fue preso en Chavín de Payarca y junto con Roberto Faro y el alcalde indio José Rodríguez condenado a muerte mediante la aplicación del garrote en la Plaza Mayor de Huánuco el 8 de octubre de 1812. El garrote daban una cuerda, lo ponían ahí y lo torturaban. Ay, Dios. La rebelión del Valladolid de Tacna. Lo más importante, voy a ver la camiseta que tiene. Se llevó a cabo en 1810 a 1815. La primera expedición argentina estuvo a cargo del general Antonio González y Juan José Carteles. Ganaron la batalla de Suipacha, pero fueron derrotados por el general realista José Manuel en la batalla de Huaca. Con esta expedición querían construir Cela en Tacna y algunos sospechaban que también los hilos en Huánuco. La segunda expedición de los argentinos la condució el general Manuel Condujo. en la batalla de Tucumán y Salta, en los cuales ganaron. Y los peruanos, burlándose de Virrey Abascal, cantaban: por un gris pertenece Salta y por un blanco en Abascal consideró prudente que Goyeneche, por razón de su criolla cuna arequipeña, lo reemplazó por el general español José Joaquín de la Pezuela, quien derrotó a Belgrano en Ipungaca y a Yaumamo, teniendo el destino de retroceder. El fracaso coincidió con el del Valladolid de Tacna. La tercera expedición, resoplándose el comandante por el general José Rendado, también terminó derrotada por Pezuela en la batalla de Luna. Esta tercera expedición, también con la anterior, estuvo vinculada a la rebelión de los hermanos Angulo y de Curaca Macabro. Luego llegó José San Martín y se presentó ante ellos y les hizo ver su error. Y luego empezaron a seguir y ahí ya empieza lo que es la independencia, pero ¿Cómo se va a nomás? hablar con Manuel y Ángel. ¡Bravo, un aplauso!